Y ahora nos vamos a la radio ya, directamente, para no perder tiempo. ¿Te parece, Como Félix? quieras, me parece bien, sí. Vale, No hace falta prolongar mucho más. pues vamos allá. Félix García Morillón, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Por aquí andamos. Por aquí Aquí. andamos en una vida complicada y compleja, Sí, señor. ambas cosas. Pero no nos vamos a deprimir más de lo que estamos. No, no debemos porque al final el pesimismo no suele dar buen resultado, ¿no? Y la depresión, lo que pasa es que la depresión, eh, sabes que si es cuando es una depresión de verdad, es una enfermedad, eso no es que sea malo, es que sea dos veces más, ¿no? Sí, El tengo la depre y tal, que decimos a veces en broma todos, pues es bueno, que estamos desanimados, vale. sí. Porque yo tuve una alumna que tenía depresión y bueno, era tremendo, tremendo, tremendo. Pero vamos allá. Entonces, conviene no desanimarse, sí. Pues no sé si el tema de los presupuestos nos va a animar o no. Sabemos hasta ahora lo que presenta el gobierno al Congreso y Mm. parece ser que lo tienen bastante, como se dice, ponemos comillas, amarrado el tema. Es decir, que cuentan con los votos suficientes para sacar unos presupuestos a los que ellos llaman sociales, los más sociales no sé desde cuánto tiempo hace, y han dado algunos datos que tú y nuestra audiencia también conocerán, me imagino, Sí, la inversión en sanidad, en educación y en el tema de, ¿cómo se llamaba? La prestación social nueva, ¿no? El salario mínimo, ¿sabes tú el título sí. exacto? El ingreso de inserción, el ingreso mínimo vital, me parece, ¿no? Ingreso mínimo vital. Se me iba de la cabeza. Bien, pues en esos temas han destacado tanto el presidente del gobierno como el vicepresidente segundo, pues que eran una novedad importante en los presupuestos. La Ah, oposición no está de acuerdo porque hay mucha inversión pública, eso aumenta el déficit, etcétera, etcétera, la deuda y la discusión está ahí. Son dos concepciones diferentes dentro de un orden que ninguno se sale de él, pero lo que interesa es escuchar un poco o mucho tu opinión, yo, Félix. bueno, opinión, en primer lugar, yo creo que lo que debemos hacer todas las personas que opinamos de esto, sobre todo desde fuera, y yo me considero que es desde fuera como ciudadano que tengo derecho a opinar, porque aunque no voto, en general, pues pago mis impuestos, ¿no? Y entonces tengo derecho a opinar, como todas, ¿no? Entonces, los presupuestos son una cosa excesivamente complicada. ¿Vale? Sí, Y no es sencillo calcular exactamente a quién se beneficia y a quién no se beneficia. Porque luego siempre hay letras pequeñas y luego hay recovecos y luego hay algunas, digamos, las letras pequeñas, exenciones, ¿sí? Entonces, como quiero decirte, si tú te fías por los titulares, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo de la prensa de ayer, que lo guardé, dice, los presupuestos, en caso concreto es el español, que sabes que no es prensa de izquierdas, ¿no? no, nada de izquierdas. Claro, pero es que te interesa leer la prensa que no es de izquierdas, Claro, porque, sí. me explico, para ver por qué lo critican, ¿no? El Y jefe. entonces sacan el mantra ese de que va a penalizar a las clases medias. Ah, Y al final, todo es cuando intentas explicar por qué, porque claro, lo que han dicho es que van a incrementar un 3 puntos a los que da una renta de más de 200.000 euros al año, 16.000 personas en España. ¿Te a das ver, cuenta? repite ese dato porque es muy importante. No sé dónde he leído, pero incrementan 3 puntos a las personas que tienen más de 200.000 euros de renta, de ingresos al año. Y Sí, estás hablando de 16.000 personas. en España, Es que no hay más. claro. Es que no hay Pero, más. pero si te Es quedas con decir, el titular, otra cosa es que contaras, y no sería ninguna tontería, pues a las parejas que, digamos, dos profesores de instituto, pongamos por caso, ¿eh? Me cito porque yo estoy en esas condiciones, ¿no? Bueno, estuve. Si son dos matrimonios de una pareja de instituto, profesor de instituto, pues pueden estar ganando
netos, no brutos, unos 2.500 euros cada uno al mes. Son 5.000 euros. Ya es mucho ganar, ¿eh? Bueno, 2.500, yo nunca me he quejado de mi, tú lo sabes, sé que contigo lo he comentado, nunca me quejé de mi nómina. Vale. Parecía que estaba bien pagado y no tenía nada que quejarme, ¿no? Pero quiero decirte que yo, al final, los últimos años que yo cotizaba, lo que salía de renta al año eran unos 36.000 euros. Sí. Pero yo creo que 36.000 euros, si a mí me hubieran dicho en aquella época, me parece que pagaba el 22, 23%, o ahora me dijera, oye, usted va a pagar el 25% porque hay que apretar el cinturón. Claro, ¿yo soy clase media o no lo soy? Hombre, comparado a los ingresos que yo tenía con la media del país, si ponemos exactamente la media, yo no era de clase media. Estaba más bien por encima de la clase, de la mitad de la renta Del país. per Sí. cápita, ¿no? De la renta per cápita, vamos, de la renta anual. Está Sí. más o menos por la mitad. Entonces quiero decirte que a eso me refiero con que eh, por ahí no van los tiros. ¿Por Eh, qué dice que se lo sube a las clases medias? Ya que lo estaba leyendo al español, esto porque dicen que sube a las clases medias. Y entonces empezaba a demostrarlo porque iban a incrementar los impuestos a las bebidas con azúcar, porque iban a penalizar el plástico de un solo uso y la gasolina diésel. Y digo, ¿y eso? Y que eran típicos gastos de las clases medias. Digo, anda, manda huevos, ¿no? Eso se llama manipulación informativa, un Pues titular. eso se llama tontería mental, o sea, para el titular. Pero Un ese perfecto señor, ejemplo de que el titular, claro, el periodista que tiene que contarlo, le ha dicho, el titular es este, ya usted cuente lo que quiera. ¿Eh? Pues ¿qué hace? Lo que buenamente puede, ¿no? justifica el titular o intenta justificar el titular. Pues eso, intenta justificar el titular, pero claro, es que la justificación de la a mí me pareció endeble. Pero Cuando menos endeble. esa es la escuela, compañero, de Pedro J. Ramírez, Sí, el claro, claro, claro. Y luego, ¿te acuerdas que ayer le denunciaban porque había montado una fiesta con 80 personas a todo trapo, ¿no? bueno, Entonces rápidamente se justificó que si era de no sé dónde el 30% de ocupación, que si a las 11 estaban todos fuera, etcétera, 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 ¿no? La bueno. verdad es que me tiene sin cuidado, o sea, que tampoco me preocupa. Mm. Eh, eh, lo que quiero decirte es que es complicado evaluarlos. ¿Qué es lo más interesante de los presupuestos? Bueno, lo más interesante de los presupuestos, sin duda alguna, es lo que están pregonando los cuatro vientos. ¿Eh? Y que, en principio, sí que parece que es correcto, ¿no? Es correcto que es uno de los presupuestos más sociales que sobre todo lo tiene fácil, porque llevamos tantos años con la derecha aquí, ¿verdad? Sí. Quitando el paréntesis de Zapatero, que fueron 8 años, han estado desde el 96, ¿no? No recuerdo los años, Feli. No me Y hagas, a Felipe González le echaron en el 93. no me hagas exámenes ahora porque no No, no recuerdo. es igual, no, hay menos de memoria. No, quiero decirte que ya mucho tiempo. Y obviamente, claro, hacer presupuestos más sociales que el PP, entiéndeme, que es fácil. Pero Era, evidentemente han hecho unos presupuestos más sociales. Lo que pasa es que en los presupuestos más sociales, en la medida de que yo he podido leer algo en qué consistían los presupuestos más sociales, pues fundamentalmente lo son porque de alguna manera lo que han hecho están siguiendo criterios de Bruselas. Economía verde, sanidad, educación. sí, Claro, es que es lo que ha dicho Bruselas que hay que hacer. sí. Y Han que si cambiado no un dan poco, dinero. han Que lo que cambiado, no quieren ver por ningún lado carreteras. sí. Han cambiado un poco el discurso de la señora Merkel. ¿En qué sentido? Hombre, que la señora Merkel, años atrás, Ah, no no, hace no. tantos, sus proyectos, sus presupuestos, sus indicaciones eran más de estilo y de corte neoliberal, económicamente hablando. Es Sí, decir, claro, menos sí. gasto público, Pero nada de endeudamiento y todo eso. lo que pasa es que la derecha alemana siempre ha tenido sobre todo desde la parte de Baviera y tal, siempre ha tenido un cierto toque
tipo del PNV vasco, ¿no? Sí, son neoliberales, pero un poco menos, porque tienen una fuerte influencia de la doctrina social católica que nunca ha sido neoliberal ni liberal siquiera en el sentido estricto de la palabra, ¿no? lo que No antes, es el caso de los de Puigdemont. lo que antes conocíamos como democracia cristiana. Sí, la democracia cristiana siempre tuvo una doctrina social de la Iglesia, Sí, que sí. siempre, desde León XIII, ha sido contraria al capitalismo, vamos, no, nunca se ha... Otra cosa es que luego entienden, ¿no? Pero en el discurso, por lo menos. Y el PNV, desde luego, no es tan neoliberal como como era el CIU, Sí, cierto, porque como es el PP. CiU ha salido maldiciendo los presupuestos, su portavoz en el Congreso. Pero tiene que salir maldiciéndolos. Mm, Es que es derecha pura y dura. claro, la derecha Eso, pura y dura en catalán. ERC y los comités de defensa de la República algún día explicarán por qué son compañeros de viaje de quien son compañeros de viaje. Pero en fin, cada cual, no quiero a ese tema que no estamos hablando de ello, pero vamos, quiero decirte que son, y entonces es fácil hacerlo. El problema es que está determinado y obviamente yo sí que creo que, por otra parte, es decir, incluso entre gente, digamos, de los círculos del poder real, la preocupación por una desigualdad desbocada y por la huella ecológica y por la economía es seria. Otra cosa es que ellos intenten hacer el nuevo pacto verde, ¿no? Y que algunos te dicen, bueno, eso es otro invento para salvar los bártulos, como fue la responsabilidad social corporativa y como han sido otras cuestiones, ¿no? Pero al final, el capitalismo, bueno, como lo que prima, por encima de cualquier otra cosa, es el lucro. ¿eh? Son actividades con ánimo de lucro frente a las actividades sin ánimo de lucro. Pues entonces, claro, el lucro es el lucro y se acaba la historia. Si una empresa puede ganar más en un sitio que en otro, pues es que no discute, no discute. Leía ayer o antes de ayer un artículo muy interesante sobre la bronca que tiene el gobierno holandés, que es también neoliberal de bigotes, con Unilever, porque ha decidido imponer una norma en virtud de la cual si Unilever traslada sus oficinas a Londres, Sí. donde no pagaría impuestos, porque ahora tiene oficinas en Londres y en La Haya, ¿no? O en donde sea, o en Ámsterdam, donde sea, ¿verdad? Unilever se dedica sobre todo a la industria de... Unilever es un conglomerado brutal de industria. Sí. Y entonces tiene doble oficina, una en Inglaterra, en Reino Unido, en Londres, y otra en Holanda, no sé si es en La Haya o en Ámsterdam, no sé dónde la tendrá exactamente, ¿sabes? Pero la tiene ahí. Y entonces están decidiendo con el Brexit dónde van. ¿Dónde van? Sí. Por problemas que tiene ese tipo de empresa, que son serios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En principio se irían a Londres, donde no pagan impuestos. Las empresas, los del Reino Unido son neoliberales también de bigotes, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ha dicho el gobierno holandés? Que si se va toda empresa que traslade sus oficinas a un país fuera de la Unión Europea, paga una multa de la de Dios. No sé si son igual 70.000 millones de euros, ¿me explico? O sea, una barbaridad, quiero decirte. Entonces Unilever, pues no sabe qué hacer, ¿no? Quiero decirte que en cualquier caso sí que hay un sector de la economía de las grandes riquezas que, no, en el caso de Holanda no, pero en el caso de Merkel que tú mencionabas, y otros también, que de alguna manera son conscientes de que algo hay que hacer. Nuestro Partido Popular no, por cierto. Ni siquiera Ciudadanos, por cierto. Esos parece que les hacen un ejercicio cotidiano de prácticas neoliberales, ¿verdad? Sí. Porque no se entiende lo que están diciendo. Entonces, ¿por qué es más social? En parte por eso, pero también en parte porque lo que destinan fundamentalmente está destinado a cosas evidentemente que hacen falta. Y que la propia Bruselas más o menos ha dicho, bueno, primero a ver si llega el dinero, eso es otra, y segundo, si llega el dinero, pues tiene que llegar a cosas. Sí, y ya que además van,
además van a ser continuamente monitorizadas, digamos. Evidentemente. O sea, es que además es de cajón. Sí. Y entonces, claro, sobre todo cuando son, ¿cómo se llama estos? Préstamos avalados por la Unión Europea, ¿no? No sé cómo se llama, tiene un nombre técnico y no me acuerdo ahora. Y que de alguna manera la Unión hay una responsabilidad solidaria, es decir, si falla España. Y claro, bromas las justas. Otra cosa es que luego de la deuda se rían todos un poco y admitan todas deudas desorbitadas, ¿verdad? Pero que tienen esa política. Porque claro, sí que hay un cierto escarmiento de que por qué España tiene más kilómetros de tren de alta velocidad que ningún otro país de Europa. Un despilfarro. Que Que ahora exactamente eso aquí beneficia. pues O, si me apuras, incluso económicamente, la discusión tradicional sobre el corredor del Mediterráneo. sí. Hubiera tenido una lógica mayor desde el punto de vista económico y ya he visto que en los últimos tiempos se están pensando seriamente que hacerlo por Madrid y se acaba la historia. Y pasar por mitad del Pirineo. Algo así, ¿me explico? En cualquier caso, son los más sociales. Lo único que habrá que ver hasta dónde llegan. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque, en primer lugar, claro, han sido tiempos muy complicados, no estaban ellos para muchas cosas, ¿verdad? Pero la gran oferta revolucionaria, novedosa, de la propuesta solidaria del gobierno conjunto fue el ingreso mínimo vital, ¿no? Sí, ahí es donde quería yo puntualizar. Claro, tiene pinta de ser un fiasco. Claro, hasta dónde, cuando decías tú a ver hasta dónde llegan y a ver si se cumplen y a ver si llegan a su fin, pues estaba Claro, pensando yo porque no que es el fácil. mínimo vital ha sido un fiasco hasta ahora. Hasta ahora ha sido un fiasco. Claro, ha sido un fiasco porque, bueno, en eso también van a meter mucho dinero en tecnología, en mejoras tecnológicas. En concreto, eso ha sido un fiasco porque el nivel de tecnología de este país tiene que mejorar. Y eso que la administración cada vez ha mejorado más, pero claro, tiene que mejorar la población. Es decir, hay una población, una gran cantidad de la población cuyas conexiones con Internet no son de alta calidad, no tienen aparatos, es decir, muy complicado. Entonces, todo lo que va a invertir va en esa línea y algunas de las propuestas más interesantes desde el punto de vista de esa economía solidaria, de alguna forma, pues sería, por ejemplo, bueno, que las pensiones, a mí me afecta, la mía va a subir 0,9, 0,9. La tuya y la de todos. Años, La de todos, el 0, el sí, 9, 0,9. el Pero 0,9. las no contributivas, que son las bajas, Sí, un 1,8. Aquí algunos diríamos que, claro, es el doble. sí, Pero como son porcentuales, es un doble engañoso. claro. Porque tú ahora has visto, por el 0,9 al 2, a mí me subían algo así como 12 euros, yo qué sé lo que me subían, ¿no? Claro, 12 euros, dices, pues vale, muchas gracias, pero en fin, ¿qué quiere que me digas? Que no, ni siquiera me doy cuenta que me lo están pagando, ¿no? Entonces, como desde el sindicato CGT muchas veces se ha dicho, cuando se hacen subidas deben ser lineales y cuando se hacen descuentos deben ser porcentuales, ¿te acuerdas? Sí. Claro, porque eso sí redistribuye la riqueza. Si para bajarte el sueldo le descontamos a todos el 30% o el 15%, al que está cobrando 20.000 euros le descontamos dinero. Al que está cobrando 1.000 le descontamos dinero significativamente para él, pero no tanto. Es evidente. Sin embargo, cuando se trata de subidas, incrementos, pues lineal, a todos lo mismo. Vamos a subir a todos los trabajadores de esta empresa 1.000 euros o 600 euros. Claro, para que está ganando 1.200, le han puesto en casa. Para que está ganando 20.000, Le da igual. pues dice, oiga, ni se moleste. ¿eh? Entonces, a eso me refiero. Quiero decirte que no... pero es un detalle. En cualquier caso, sí que denota... Por ejemplo, ya veremos cómo encajan lo de el control de los alquileres, que es un tema crucial. Lo han aplazado otra vez un poco, ¿no? Claro, porque no es tan fácil ponerlo en práctica.
no es tan fácil. Y luego además, ni siquiera tengo claro que sea esa una de las medidas que hace falta para solucionar el grave problema de la vivienda social en Sí, este país, ¿no? Y yo creo que, yo no soy experto en el tema, pero supongo que iría más encaminado en la línea de suelo de público dedicado a viviendas sociales, eh, algún control sobre algún tipo de alquileres, algo de eso habría que hacer, ¿no? sí. Pero yo no tengo ni idea. Es decir, yo sé de... tengo una hija que vive en Viena y Viena, claro, porque Viena tuvo gobiernos socialistas durante 30 años, creo que desde el casi 30 años, desde el 18 que acabó la guerra hasta que entró la Auschwitz, que fue en el 38, 20 años. Hizo una política de viviendas que si tú vas a Viena hay una cantidad de viviendas de la comuna de la comuna de Viena, es lo que ponen las fachadas, que son casas buenas, bien hechas, con patios interiores, pero fueron viviendas sociales siempre. Entonces Viena es una ciudad en que el alquiler es barato. Hay zonas muy caras y muy para ricos, pero hay vivienda social barata. Y aquí en este país, pues desgraciadamente, no se ha hecho esas políticas de viviendas sociales baratas. Y cuando empezó con las famosas unidades vecinales de absorción, ¿verdad? Que eran un poco calamitosas, y se hizo mucha vivienda de mala calidad, variadas en que fueron el gran negocio de gente como Banús, ¿no? Ujú. Por poner un ejemplo muy concreto, porque siempre fue muy llamativo. Yo siempre comentaba que había algunas de las reuniones a las que yo asistía en los años 70 eran en pisos del barrio del Pilar, construidos por Banús, que eran esas casas de 2,25 de altura con un aspecto absolutamente mal terminado, ¿no? Y no sé por qué en unos esos años pasé de visita, pues está por Benalmádena, a un sitio por el puerto Banús, y dices, entiendo dónde ha salido el dinero del puerto Banús. Evidentemente, sale del otro extremo de las obras, cómo desangran a los gente modesta con pisos de mala calidad y las plusvalías que obtienen las gastan en puertos para los multimillonarios del mundo mundial, ¿no? Entonces, vuelvo a repetirte, en los actuales apuntan buenas maneras, creo que van a ser aprobados sin grandes dificultades porque hay un acuerdo general y, bueno, aunque mi Bildu no es partido santo de mi devoción, pero bueno, es un partido de izquierdas, ¿no? Y Esquerra Republicana es de izquierdas, ya veremos si cumple, porque el anterior tuvimos una segunda elección, ¿te acuerdas? Porque no quisieron votar. Entonces, si votan todos ellos, que son de izquierdas, dicen que son de izquierdas, hombre, tienen que hacerlo, tienen que votar a favor, ¿no? Entonces saldrán adelante y el problema es de dónde va a salir el dinero posteriormente, ¿no? Porque es mucho dinero y no hay la capacidad de endeudamiento del país todavía sigue siendo grande, según dicen cuando sacan subastas de letras del tesoro y tal, se venden todas. Pero claro, eso tiene, en principio hay dos puntos en estos momentos de compleja valoración. Ya digo, yo no soy experto en presupuestos, por lo tanto no puedo opinar demasiado. Pero uno de ellos que algunos dicen, bueno, es que justo como han tardado tanto, no sé si algunos dicen que están escenificando desacuerdos para que luego quedara como más así, ¿no? Pero han tardado tanto en hacer esto que tú sabes que en estos momentos algunos pronósticos dicen que cualquier cálculo de los que va a pasar en los 3 próximos meses es pura ciencia ficción. Porque puede haber un descalabro Sí, muy notable. estamos todos en el filo de... Estamos todos en el filo, pero muy notable, Sí. excesivamente notable, ¿no? Ujú. Y con de pronto, aparte de un paro masivo, yo no sé si tú alguna vez has visto las fotos que hicieron los fotógrafos muy famosos en los años 30, principios de los años 30, en Estados Unidos, en la zona agrícola, fundamentalmente, en la vida de miseria. Fue un reportaje, además hechos para una agencia federal de agricultura, y fueron un aldabonazo en la conciencia. O sea, no se entendería a Roosevelt
y en la nueva frontera, ¿no? Y todo aquel plan de cambio sin ese reportaje, porque cuando la gente lo vio, dijo, señor, que esto es horrible, ¿eh? Mm. Y nos exponemos a ver cosas duras. Yo te comentaba antes de empezar el detalle este de que decía ayer en una de las muchas asociaciones que se están dedicando a la beneficencia, en el sentido literal de la palabra, a hacer el bien, ¿eh? A la gente que no puede esperar a que les llegue el ingreso mínimo vital porque no saben cuándo le va a llegar, ¿eh? Y entonces esta es de la San Vicente de Paúl, que es de la Iglesia Católica, pero están los bancos de alimentos, hay muchas, ¿no? Cruz Sí. Roja, etcétera, ¿no? Y entonces decía por la radio ayer, y lo comentaba antes, ¿te acuerdas? Que Sí. en un mes en Madrid habían pasado de dar 300 bolsas de comida bolsas de comida a 300 familias a darlas a 3.000. A ver, repite, ¿en cuánto tiempo? En un mes, mes y medio, 2 meses, como mucho. En el último brote. De 300 bolsas de comida. 300, 400 a 3.000. Madre mía. Madre mía. En Madrid. En Madrid. Bueno, puede pasar en cualquier otra ciudad, pero estamos. Sí, claro, porque una de las características del capitalismo tal como funciona y que engaña las estadísticas es el salario medio en Madrid es de lo más alto de España. Y es cierto. Pero claro, las diferencias dentro de Madrid son mayores que las diferencias que hay entre Madrid como comunidad y cualquier comunidad de España. Sí. Diferencias dentro. Entonces, en Madrid hay bolsas de pobreza. Y algunas, bueno, tenemos nuestro poblado, ese famoso de Gallinero, la Cañada, perdona, en que Cañada Real. podría estar en Bangladesh. Yo he pasado un par de veces por ahí. Digo Bangladesh porque es uno de los países Sí, que no, vemos más en la tele. No. más pobres de la Tierra, ¿no? Mm. Podría estar allí. En fin, y eso está exactamente a 14 kilómetros de Madrid. Sin apuras, a menos todavía de nuestros famosos centros comerciales, que es de Vallecas, además, el de la Gavia. Entonces tienes tu Ikea, tus cines, me explico, tienes todo lo que son los centros comerciales, ¿no? Mm. Entonces, ¿van a poder llevarlo a cabo? La intención es buena, el planteamiento parece que es bueno. Eh, no sé, si de pronto el paro se pone en 20 o 22%, pues no lo sé. Porque desde luego el subsidio de desempleo habrá que sacar dinero, ¿no? Todo es cuestión de endeudarse hasta los corvejones, ¿no? Y que te dejen. El problema posteriormente es que los que te compran la deuda en este momento no son las hermanitas de la caridad. ¿Eh? Como los que compran empresas quebradas no son benefactores de la humanidad. Tampoco son benefactores de la humanidad. Antes estaba pensándolo cuando hablabas de viviendas sociales, los que venden las viviendas sociales a fondos buitres. Y un No, empleado en el por fondo buitre. descontado, por eh, descontado. Pero y- claro, en parte las compran porque un ayuntamiento en un momento bueno, aparte que era por cuestiones políticas también, ¿verdad? Y cuestiones posiblemente también redes clientelares. Pero obviamente cuando tú tienes que empeñarte y tienes que vender, vendes a quien te paga. Y si el único que te paga es un fondo de buitre que te está pagando la mitad, con todo el dolor de tu corazón vendes a la mitad. Bueno, yo no, lo del dolor de corazón, No, ahora está refiriéndome al tejido social formado por pequeños comerciantes, empresarios de 80, 100 trabajadores, 30, que son muchos, ¿eh? mm, Que son muchos al final. Y son gente que algunos, ¿sabes?, que están al borde de la quiebra. No, no quiebran todavía porque no sé pero pueden quebrar. Y entonces esa gente puedes encontrarte que van comprando pisos, van comprando tiendas, locales comerciales, pues ¿quién tiene el dinero acumulado? Porque dinero hay, y mucho, sí. pero ¿está dónde está? Entonces ese es el otro gran riesgo de un gran endeudamiento, que al Mm. final, claro, la fortuna que tenemos ahora es que parece que el bloque del endeudamiento lo va a poner la Unión Europea. Y una parte no va a ser deuda, va a ser fondos. Fondo perdido. Mm. Y ya veremos todo. O sea, todo depende un poco de un hilo
y depende de la capacidad de gestión política que tengan nuestros gobernantes. En estos momentos no estamos todos muy optimistas con nuestros gobernantes, ¿no? Porque no hemos visto que han gestionado la pandemia con especial brillantez e No, inteligencia, ¿no? no. Ni Entonces, los no hemos unos, ni visto, los unos, ni los otros. no, Es no, en general, quiero decirte, en porque general, ha de sido. alguna manera cuando se ha externalizado, o sea, se ha dividido las competencias básicas, Mm, pues lo mismo, es decir, oiga, si luego al final cada uno lo hace igual de mal, ¿eh? mm, Al final cada uno tiene comités científicos que nadie sabe cuáles son, o les dimiten al día siguiente, ¿no? Y al final, bueno, eso, por favor, me decreta usted el estado de alarma. mm. Está Entonces, claro. no estamos en el mejor momento ni con la mejor clase política. El hecho de que parece que esto es un mal bastante extendido. Ayer o ayer antes de ayer veía yo unas gráficas de cómo está esta segunda oleada, ¿verdad? Y nuestra curva, pues muy pareja, desde luego casi igual que la del Reino Unido y bastante parecido, aunque hemos empezado un poco antes, a la de Francia. Sí. Entonces diga usted, bueno, ¿qué quiere? Diga, mi gobierno está mal, pero es que, en fin, no sé, es decir, no me consuela, ¿eh? No, no, no vayamos al refrán. No vayamos al refrán al mal de muchos. Bien, es decir, los otros si están mal, pues peor, porque además prefiero estar rodeado en la Unión Europea de países que lo hacen bien y tienen pasta, porque si al final estoy desesperado, mejor tener un rico al lado, ¿no? Mm. Que un pobre. Pero ya Bien, veremos. ¿No? bien, Digo, el planteamiento es bueno, a ver si era tiempo, no entiende uno por qué han tardado tanto, y a ver si qué pasa. No sé, por ejemplo, tú sabes que está convocada una huelga por primera vez en la historia de este país de todos los sanitarios en toda España, ¿no? Mm. Para dentro de 2 o 3 o 4 días, ¿no? Me parece recordar. No, Eh, no ¿Por lo qué? tengo. Porque los sanitarios, al final, lo que todos sabemos es que, bueno, Madrid va a ser el colmo de la gracia. Es decir, el otro día se le escapó la eximia y puedes leerlo como eximia o como eximia todo seguido, ¿verdad? Como quieras, me es igual. Yo lo digo ahora todo seguido, eximia, porque es brillante. Ayuso, que ha hecho un hospital para no sé Sí, cuántas camas, en no sé cuántos, pocos, 50 millones, y otro día le preguntaron, dice, pero ¿los médicos? Dice, bueno, ese no es mi problema. sí, sí, leímos, fue Ah, noticia, fue una movida en las redes sociales importante. hombre, claro, eso va a ser el día del Mundo Today. Sí, porque incluso llegó a decirle a la periodista que esas preguntas no se le hacen a una A una presidenta. presidenta. Es decir, cuando se. Hágase a usted al ujier o al conserje que debe fuera. Bueno, sí. Bien, Dejamos este asunto feliz, dejamos este asunto, sí. sí, porque si no, no nos da tiempo a seguir charlando. Tú me proponías otro, pero lo vamos a anunciar, conflicto entre libertad y seguridad, pero antes de entrar en él, ¿te parece que descansemos con un poquito de música? Pues sí, me parece bien. Será buena la música, entonces me parece bien. Bueno, la que pille, la que tenga más a mano, ¿vale? Vale. Pues vamos a ello. Conflicto entre libertad y seguridad. ¿A qué te quieres referir? Bueno, es un conflicto clásico de la historia de la humanidad, no es novedoso. Es decir, de alguna manera sí que parece claro que un rasgo básico del ser humano es el deseo de ser libre, que a veces es vivido como condena, porque a veces preferiríamos no tener que elegir o que eligieran por nosotros, pero la libertad es muy importante. Siempre he citado algunas veces la escena del Quijote en que libera a los que van a galeras, ¿no? Y cuando Sancho Panza dice, ¿y por qué los ha liberado usted? ¿Por qué les ha quitado cuando van condenados por el rey, ¿no? O por quien sea? Porque no querían ir. No hay más argumentos, es que no querían ir, ¿no? Queda
fastuoso, ¿no? Es que van contra su voluntad. Siempre me pareció brillante esa escena del Quijote, ¿no? Entonces, la libertad es un don y un rasgo del ser humano muy importante. La gente no quiere ser esclavo. La esclavitud es una desgracia. Los esclavos nunca lo han sido voluntariamente, sino que lo han sido porque les han condenado. Aristóteles, que era un jeta para eso, aunque yo lo admiro como filósofo, pero decía que es que había unos que tenían un natural de esclavos. Mire, ¿Tú no te como crees hacía entonces? hasta hace poco, y sigue alguno diciendo, es que los negros, eso lo decía Kant, y lo Mm. decía Hume, y lo decían casi todos los ilustrados, que es que a veces se nos olvida, ¿no? Que los negros es que han nacido para obedecer y para ser esclavos. Entonces, ¿tú no te crees lo de la servidumbre voluntaria de Le Boutier? Claro, eso es la otra parte. Evidentemente existe el riesgo te he dicho, a veces preferimos no decidir. Mm. Y, claro, ¿por qué preferimos la servidumbre voluntaria? ¿Eh? Bueno, pues que primero tomar decisiones es duro. Mm. A la gente cuando hace poco vi una película sobre ese tema, ¿no? De un italiano, no me acuerdo el título, el lugar, que en un bar un señor iba recibiendo a parejas, de uno en uno, vamos, a gente, que le pedían un favor y le decía, de acuerdo, concedido, pero tiene que usted pagar un precio. Y les ponía un precio a veces a uno que era buena persona y dice, tiene usted que violar a una mujer. ¿No? Cosas de estas, vamos, quiero decirte que no, no es que pedía, a otro le pedía, tiene usted que, como decía, que cruzar amablemente la calle a 7 mujeres. Cosas de, pero era extrañísimo, ¿no? Pero la película lo que iba tratando es lo difícil que a veces es elegir. Es difícil, uno no querría estar en la piel de... Prefería no elegir. El ejemplo más tonto que te lo habré puesto a ti, porque es un ejemplo clásico, es cuando vas a ir al cine o a un restaurante con tres, ahora sería con dos, con otra pareja, porque, o con dos parejas, ¿no? Pero vas y ¿a dónde vamos? Y todo el mundo callado. ¿eh? Todo el mundo callado. ¿Por qué? Porque nadie quiere tomar la decisión. Y no la quiere tomar porque si sale mal no quiere asumir la responsabilidad, quiere que le echen la culpa. Pues que decida otro. Si sale bien, dice, bueno, pues era normal. ¿No? Y si sale mal, vale, tú eres culpable. ¿no? Nos encanta esto de echar la culpa al personal. ¿verdad? Entonces, no es cómodo los dilemas. Ahora, ayer decían también que es posible que vuelva a aparecer el problema del triaje en las UCIs. De Sí, tomar por la decisiones situación. a quién se da paso. Y como dice un importante filósofo actual, utilitarista, cuando usted calcula a quién deja, la vida es lo más importante, pero la vida medida como por individuo o por esperanza de vida, o por horas de vida. Claro, porque si yo salvo una vida de una persona que tiene 80 años y que de acuerdo con las expectativas de vida de su país ya lleva un año de regalo, le estoy regalando a lo mejor 3 años de vida. Pero si dejo fuera a una persona de 40 años, le estoy quitando 30 años de vida. ¿no? Que es 40 años de vida, que es la esperanza de vida de un adulto varón en España. Entonces, ¿qué contamos cuando elegimos dos vidas? ¿El individuo o contamos los años que le quedan de vida a cada uno? No es ninguna broma, ¿eh? No es ninguna broma. Mm. Entonces, los triajes, tú sabes que para que no tener que elegir, hay protocolos. Mm. Se dice, mire, A, B, C y D. Aplicas el protocolo y ya está, asunto resuelto, ¿no? No hay ningún problema. Ese es el ejemplo. Pero luego hay la otra parte, y es que la seguridad. La gente, eh, casi todos, incluso muchos de los que nos escuchan en estos momentos, han tenido situaciones en su vida en que ver de pronto que aparecía la policía les ha proporcionado tranquilidad. Mm. Porque se encontraba en una situación delicada, a lo mejor un ataque, yo qué sé, lo que tú quieras. Y de pronto ver aparecer a la policía y dices, uff, de la que me he librado. ¿eh? ¿Por qué? Porque la policía, su fundamental justificación es garantizar la seguridad. La justificación, ¿eh? Yo lo he Quiero dicho porque decir, luego, tú sabes que yo me muevo en la línea de los
abolicionistas, es una línea que hay en Estados Unidos muy, muy clara, porque dicen, bueno, la policía está para defendernos, pero la experiencia que tienen los negros que defienden a todos menos a ellos. Pues a mí la policía que la quiten, si a mí no me defiende, me defiendo yo solito. Y entonces me defiendo también de la policía. Pero en cualquier caso te da seguridad. Entonces, ¿cuál es la servidumbre voluntaria de la que hablaba la tía de la Welsi? Pues ese refrán popular de toda la vida, dame pan y llámame perro. Es decir, de alguna manera, si usted me garantiza el bienestar, la comodidad, la seguridad, de alguna manera, pues me importa un bledo. Tampoco me quejo. Porque al final, donde se deciden las cosas, yo no voy a participar. Estoy tan lejos de los sitios donde se deciden las cosas importantes que aunque vote, soy consciente de que mi voto, bueno, está bien, todo lo que usted quiera, pero que al final no incide, porque luego los congresos de diputados funcionan con sus propias leyes, una serie de cuestiones. No me veo. Leyendo ayer un artículo muy interesante, lo he recomendado en Facebook, intentando explicar, me gustó porque por fin entendía, porque yo no podía creerme que la gente apoyara a Trump en Estados Unidos. Me imaginaba que algo habría, ¿no? Porque la gente tampoco es imbécil. Y si vota, vota por algo, ¿no? Y por otra parte, ni Hillary Clinton ni Biden me parecen figuras como para provocarte un éxtasis político, ¿no? Pero en cualquier caso, dices, Trump, un tío tan miserable, claro. Por ejemplo, un dato, decía el artículo. Vamos a los datos. Decir, ¿por qué le votan? Bueno, pues porque cumple la palabra que dice. Y ya saben que es un histérico, que es un cretino, pero cumple. Por ejemplo, con ningún presidente, decía un dato, que habría que contrastarlo, pero lo decía, con ningún presidente en Estados Unidos la clase trabajadora negra había mejorado tanto su salario. Toma ya. Es que si eso es cierto. Pero lo decía el artículo. Sí, lo decía el artículo. Entonces el artículo estaba intentando explicar. ¿Por qué? Las razones. Y daba unas cuantas, todas sensatas. Y dices tú, habrá que cotejar una tras otra, ¿no? Pero obviamente, por fin, más allá de la descalificación visceral inicial que todos los de nuestros círculos hacemos cuando se oye hablar de Trump, que es la inversa de la de Goebbels, ¿no? Cuando oigo la palabra cultura me pongo la mano en la pistola, ¿no? Yo cuando oigo la palabra Trump digo, ¿dónde hay que manifestarse? Me explico, es decir, no la mano en la pistola, pero todavía, ¿no? Pero a eso me refiero, es que tenemos una animadversión profunda por todo lo que representa. Y, bueno, es mi adversario político, o sea, no lo dudo, ¿no? Pero entonces me hizo entender, y era, vuelvo al tema, es decir, la libertad, la seguridad. ¿Por qué la mayor parte de por qué es curioso que quienes más se están metiendo en estos momentos con las medidas de confinamiento no son tanto la izquierda como la extrema derecha y la derecha, diciendo que atenta contra nuestras libertades fundamentales? Lo cual es cierto. Sí, es cierto. Claro pero de las más fundamentales. Entre otras cosas, la libertad de movimiento. La libertad de caminar, de ir, de salir, de entrar, ¿no? Entonces, ¿por qué lo aceptas? Bueno, porque en este caso concreto, me imagino que tú, yo y gran parte de nosotros entendemos que es que no está el horno para bollos. No está el horno para bollos y de alguna manera hay que quedarse encerrado porque la transmisión se ha comprobado que si este virus tiene algo grave es que se transmite en las velocidades prodigiosas y con una rapidez y tal, pues que bueno, hay que asumirla. Y entonces me podrá generar mayores o menores desgastes emocionales. Y dependerá mucho de la calidad de la vivienda que tengas, ¿no? Y del tipo de trabajo que realices y de en qué condiciones económicas estés. Depende de esos factores también. Pero obviamente la gente, yo creo, sobre todo los dos grandes meses del gran confinamiento, la gente lo encajó con interés, y sin quejas. Algunos descerebrados, bueno, descerebrados, en Madrid, de la parte más elitista del barrio Salamanca, que además, curiosamente, técnicamente se llama, me parece más bien barrio de Recoletos, pero esa zona de Serrano, es la pera, ¿no? Pues fueron los de Núñez Balboa, aquellas manifestaciones, eran los pijolandios, ¿no? Y eso, sus casas eran espléndidas, pero bueno, les daba por ahí. Entre otras cosas porque sabían que si les afectaba la pandemia,
al final tiene menos riesgos que el resto del personal, ¿verdad? Eso estaba pensando yo antes, quizás. Pues no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, no Si es lo mismo eres ir rico, estás bien alimentado, tu salud en general es mejor, tienes más medios para que te acojan a un hospital porque vas a la privada sin menester, lo que quieras, o sea, puedes hacer cosas variadas. Mientras que el pobre desgraciado, cuya salud está al límite, su alimentación está justita, lo tiene peor. Pero en cualquier caso, ese conflicto entre la libertad y la ya. seguridad es el que puede explicar muchas veces la idea, vamos, la situación en que la gente aguanta muchas opresiones. Es decir, esa expresión de los, aparte del preanarquista Laozi, ¿no? La servidumbre voluntaria, en la cita que hago ahora no me suena, pero no puedo citar con precisión, de un anarquista es en este mundo hay amos porque hay esclavos. Es decir, que en parte es lo contrario que decía Thoreau. ¿Cuándo empieza la revolución? Cuando alguien dice no, no me da la gana, no lo hago. Eso de pronto, hecho en público con fuerza, tiene una capacidad de contar que digo, ¿por qué hay que obedecer? ¿Por qué hay que obedecer? ¿Pero quién le ha dicho usted que esté? Hombre, claro, si estás en una manifestación y tienes 20 cuadriculados estos de los antidisturbios, ¿no? Acorazados, es decir, usted puede ser ya, es que este policía me está mirando con mala... Bueno, no sé si me está mirando con mala cara porque no veo nada de su cara, pero va a ser que la posibilidad de cobrar es elevada. ¿eh? Y como es elevada, pues mejor me retiro. Ya solamente si tengo articulado un sistema de enfrentamiento medianamente inteligente con vías de escape, grupos de apoyo, me explico, lo que hacen los del bloque negro. No se enfrentan así a las bravas, se enfrentan con planificación. Algunos les pillan, lo tienen asumido, pero se enfrentan preparados. Si no, pues claro, le hace la gente, bueno, pues me retiro porque no es el momento, no parece. Entonces ese conflicto entre libertad y seguridad existe siempre, yo creo. Yo creo que el de la pandemia no lo hemos vivido así, pero yo sí que creo, por ejemplo, la disputa que están teniendo, me parece que es obvio que de alguna manera 6 meses no se pueden dar. No se puede firmar un estado de alarma de 6 meses. No se puede. O sea, me parece una barbaridad. Y si lo dice Casado, pues razón tiene Casado. Y me es igual. Porque eso hay que rendir cuentas. Y en este se rinden cuentas ante unas cortes, claro. Yo entiendo que el otro está hasta las narices de cada 15 días a suplicar. Pues, negocie usted con todo el mundo y garantice una cierta estabilidad, pero evidentemente cada 15 días pasa usted para allí, porque además la pandemia puede cambiar, ¿no? Nadie sabe exactamente, y desde luego usted está, el estado de alarma no es una broma. El toque de queda a todos nos suena a militares. Y yo juraría, ¿no? A situaciones de guerra. Sí. Entonces, y esto, ya la metáfora, ¿te acuerdas que algunos lo denunciaban? Yo menos, pero algunos lo denunciaban, ¿no? Yo le daba menos importancia, pero la tenía, ¿no? Esta vocabulario militar, vamos Sí. a ganar la guerra, la primera línea de combate, ¿de qué me está usted hablando? Aquí no hay ninguna guerra, aquí hay una lucha contra una pandemia, en todo caso una estrategia para vencer a un coronavirus. Y a tiros, desde luego, no. Y el ejército, bueno, porque el ejército actual ha cambiado mucho y la unidad militar esta de intervención, pues se ha convertido en una especie de Cruz Roja, cuerpo de bomberos, ¿no? Salvamento marítimo, toda la vez, con una movilidad y un sentido de la disciplina que te mueres, ¿no? Y muchos medios. Pues sí te monta un hospital militar en 10 minutos, 10 minutos no, pero a gran velocidad. Entonces, en ese sentido, pero no vale. Es decir, el lenguaje militar y la presencia de los militares, que era constante, estaban muy discretitos, muy firmes ellos y tal, pero dices tú, hombre, que estén un día, vale, pero que estén siempre ahí los dos militares, ¿yo qué quiere? Al final, claro, como estamos todos con la mosca detrás de la oreja, y algunos lo dicen claramente, de que lo que puede salir de aquí es un sistema político bastante poco democrático y bastante autoritario, imitando, por ejemplo, a China, ¿no?
es un hecho. Y además contando con la colaboración fastuosa de los Google, los Facebook y compañía, ¿no? Que tienen poder, que tienen poder y capacidad de controlar, pues entiendo eso, la gente tenga preocupación. Pero en cualquier caso, la seguridad, lo que decía al principio, siempre es un tema en toda la historia de la filosofía y del pensamiento, es un conflicto de difícil solución. Pues tenemos que acabar con esta última reflexión, Félix. Acabamos con ella. Pues acabamos el programa, no acabamos con la reflexión. Acabamos con el programa. Muy bien. La semana que viene, ¿te parece? Pues sí, en principio sí. En principio. Sí, claro, en principio sí. No, es que ya digo, en estos momentos, como decía al final de la película de Casablanca, hacer planes a largo plazo, yo no hago planes a largo plazo, ¿no? Me parece que era la película Casablanca, yo no hago planos a largo plazo, hasta esta noche. Bueno, no, sí, nos veremos la semana que viene. Muy bien. Que tengáis todas y todos buenos días, un buen día y una buena semana. Muy bien, Félix, ya estamos fuera de la radio, pero aún estás en el vídeo, ¿eh? Muy bien, muy bien. Últimamente estoy practicando, me cuesta, la norma básica de mirar siempre a la cámara y nunca a la pantalla. Estoy intentando. A la cámara significa que le estás mirando a la gente que te está mirando. Claro, claro. Cuesta mucho, ¿eh? Sí. Cuesta mucho hacerlo, porque es antiintuitivo, ¿no? Mm. Y en vez se lo discutía a uno, le decía, no, mira la... Y no lo entendía. Y ya con sucesivas posiciones dice, pues tienes razón. Yo ahora te estoy mirando a ti a los ojos, sí. Pues es que estoy mirando a la cámara. Y ya Claro. se daba cuenta. Claro, está claro, eso es básico, ¿eh? Ya, sí, pero para los que no vivimos de esto tampoco, ¿verdad? Pero es que leí un vídeo de cómo hablar ante la cámara, ¿no? Y luego alguna vez que he visto aquí la grabación, pues efectivamente eso. Y la otra parte, hoy porque no estaba leyendo nada, pero los días que tengo que leer, hacer así, porque no, esta trampa de la distancia, ¿no? Sí. Últimamente lo que hago es, si tengo que leer, lo pongo en letra gigantesca. Pero bueno, pues nada, son técnicas que al final hay que cuidarlas mucho, porque depende de esas técnicas pequeñas. Otro decía, las normas era, antes de empezar el programa, me lo voy a poner delante de la pantalla, por cierto, di 25, 24, 23, 22, hasta el 0, para acostumbrarte a recordarte que hay que vocalizar mucho y hablar despacio. Eso es otra cosa importante. Muy importante. Pero no solo en la comunicación delante de una cámara. No, eso siempre. Eso en siempre. General. ¿Y tú pero quizá en las comunicaciones directas lo notas más, porque el contacto visual, vas mirando a la gente, ves quién te mira, quién no te mira, e incluso detectas que está siendo aburrido porque la gente empieza a poner posturas extrañas, ¿verdad? Pero aquí no ves a nadie. Entonces, yo me voy a poner un papel aquí. Hoy no me lo he puesto. Mira la cámara. Habla despacio. Vocaliza. Ten cuidado. Eso, Demóstenes es un gran orador. Contaban que aprendió a hablar bien porque tenía problemas poniéndose una piedrecita debajo de la lengua. Eso puede ser peligroso, cuidado. Eso decían que lo había hecho. Bueno, pero cuidado a ver si después de eso hay que ir al hospital si llegamos a tiempo. Ya no lo he hecho nunca, Casi preferiría un hueso de aceituna, que eso creo que pasa mejor, pero tampoco estoy seguro. Te puedes atragantar. Sí. Es decir, que nadie tome nota de... No. Más vale, me parece mejor el consejo antes de la serie de números marcha atrás. Eso que, claro, es. Que exige, más luego las famosas tres tristes tigres comiendo trigo en un trigal, ¿no? Esos juegos de palabras que eran otros que estaban pensados para que aprendieras a vocalizar bien. Sí, pues nada, a ver si mejoro. Bueno, poco a poco tendremos que ir acostumbrándonos a todos estos sistemas de comunicación, porque van a ser bastante, no diría fundamentales, pero muy necesarios en algunos realidades que se en algunos casos claramente ventajosos, ¿no?
Sí, Y yo pertenezco a varios consejos de redacción, a varios, algunos, y con gente de diferentes partes de España. Hoy día hace una reunión presencial, todos físicamente. Hombre, hacer una al año, por ejemplo, me parece bien porque al final el contacto físico es insustituible, ¿no? Pero el dinero que te ahorras de desplazamientos y tal es enorme, ¿no? Y aplicaría lo mismo para el trabajo, es decir, si un 40% de la clase trabajadora pudiera teletrabajar y no tuviera que desplazarse, en Madrid hay mucha gente que emplea 2 horas al día solo en transporte. sí. Y 2 horas al día, si lo haces en transporte público, bueno, no incrementas la contaminación, o sí, porque al final hay que prestar transporte público a todo el mundo, ¿no? Pero luego si vas con tu coche, porque en algunos casos si no vas en tu coche en vez de 2 horas son 4, pues la has liado, es decir. Yo creo que ha venido, y claro, también es cierto que ha coincidido justo, ¿verdad? Y yo creo que además se ha retroalimentado con una mejora sustancial en la calidad de las plataformas. Sí, ellos lo saben, que se están utilizando más, hay competencia, ya no solo está Sky, No, está el claro, Zoom, claro. está el otro, y Yo, mucha gente, yo el otro día estaba preocupado porque iba a dar el primer curso en mi vida por aquí, el sí, primero. Y yo cuando daba clase, mis alumnos siempre estaban sentados en un círculo, yo en una mesa como la de ellos, porque yo quería fomentar un diálogo cruzado. mm, No yo lecciones magistrales no he dado nunca, quizá más en la radio. sí, algún día sí, las verdad. Pero quiero decirte que... Y entonces en Zoom, que es una de las más asequibles en estos momentos, calidad-precio, ¿verdad? Eh, comprobé que éramos pocos, pero con 15 personas se puede hacer exactamente lo mismo y provocar un diálogo cruzado, vamos, sin ningún problema. Incluso la opción más de pago de Zoom, de vez en cuando puedes dividir a los 20 en grupos de 4. Ponemos una tarea, ya os dividís en grupos de 4 y discutís entre vosotros y volvemos al grupo general y compartimos. O sea, puedes hacer clases sumamente dinámicas. Sí, bueno, yo no he llegado a comprobar eso. No, yo Lo que estoy empezando, ¿eh? sí, lo que sería interesante es que los propios programas, estos de como el que utilizamos, el Skype, tuvieran la posibilidad de que en la pantalla estuviera en primer plano únicamente el que habla y que la propia voz cambiara hiciera de No, el que en llama Zoom es una opción, ¿eh? en En Zoom Zoom. tú puedes poner una opción en que solamente ves en toda la pantalla al que está hablando. Y cuando Y, se y, calla, aparece el siguiente que habla, bueno, pero lo hace automáticamente el programa. automáticamente. No, no, es que está mejorando a toda velocidad. Claro, por eso yo decía que eso quizás los programas tengan que mejorar en ese sentido, porque a veces, por ejemplo, esto que hacemos nosotros, que empezó como un experimento y que está bien, pero también es un palo tener una pantalla dividida con uno. En tu caso estás hablando, pero yo estoy con cara de... pues Claro, estoy... pero claro, porque a mí me gustaría, tú piensas en ello, alguna vez te lo he dicho, es decir, que tú hablaras más y preguntaras más, que fuera Bueno, más un diálogo. depende de los temas, depende de lo que estéis Ya. hablando y depende también a veces de lo alto que tengáis los auriculares o el altavoz para que me escuchéis cuando hable, porque a veces no me escucháis. Hombre, yo últimamente, aquí no, pero utilizo esto, ¿sabes? Sí, Y la mejora es enorme. sí, pero eso lo digo un poco irónicamente, ¿no? A veces intentas intervenir y o no se escucha del otro lado, o se Ya, escucha bajito, o cuando quieres intervenir el discurso va muy hilado, muy seguido, ya. y sientes que más que intervenir, interrumpes. Entonces, para eso hay que preparárselo mucho antes, ¿no? Sigue habiendo, bueno, de todas maneras, volvamos, es decir, hay que practicar. ¿Eh? En ese modelo que yo te digo de comunidad de investigación, yo podía dar clase desde segundo de la ESO, cuando yo estaba,
que son 13 años, una edad mala, es un curso malo, complicado, hasta segundo de bachillerato, ¿no? 18. Entonces, cuando decía, vamos a hacer esto así, y les proponías criterios de evaluación. Digo, una parte de la nota dependerá de la participación en el aula, ¿no? Y entonces yo le decía, bien, vamos a ver, de acuerdo. ¿Y qué se califica? ¿Cuándo una participación merece un 10? Entonces daban criterios, ¿eh? Y los criterios que daban, vamos, clavados, o sea, entiéndeme que, porque los chavales con 14 años saben de dar clases, vamos, de recibirlas, un montón, ¿eh? Entonces te lo decía, y es muy gracioso porque los de segundo de la ESO, que es la etapa inicial de la pubertad, que son entre medio tontos y medio locos, ¿verdad? Descerebrados completos, está justamente descolocado todo el cerebro. No, yo les tenía mucho cariño, pero es que están pillados. Entonces me decían, no nos insultamos, no nos insultamos. No me levanto y voy a otro sitio de la clase. Miro cuando habla alguien, lo escucho. Eran así los criterios. O sea, oye, mejoraban. Sí. Mejoraban. Porque era su nivel. Sí. Los de primer bachillerato, segundo, las intervenciones son buenas, construye a partir de lo que ha dicho el anterior, era otro nivel. O sea, que la gente tiene que aprender. Y además tiene que aprender, por ejemplo, en el aula tenía que aprender mucho a que cuando hablaran no me miraran a mí. Si era una comunidad, tenían que mirar o a todos, moviendo un poco la vista, o a la persona a la que directamente se estuvieran dirigiendo. Pero toda la cultura escolar es que la mirada importante es la del profesor, que es la que determina si estás hablando bien o no. Yo entonces siempre hablo al profesor. Romperles ese hábito de costar. Pero una vez que lo habían interiorizado, vamos, le gustaba mucho, quiero decirte, que no ponía ninguna pena. A eso me refiero. Entonces, esto tenemos que aprender todos a hacerlo, ¿eh? No es fácil. Entonces tú sabes que en Zoom y en todos estos sitios tienes manos para pedir la vez, un chat, pero todo eso manejarlo, la gente todavía, ayer estaba en una reunión y de pronto preguntaban, ¿y cómo puedo poner la mano para que se me escuche, para que me den la vez, ¿no? Y claro, ya había intervenido un procedimiento era se levantar la mano, ¿no? Entonces, la gente tiene que aprender. Y luego la gente tiene que aprender eso siempre, pero en todas partes, no solamente aquí, a llevar un diálogo riguroso, serio, respetuoso, ¿no? Tú habrás estado en reuniones de vecinos, ¿no? Es un espectáculo, ¿no? De sordera colectiva, de que hay de lo mío, todo es no se insultan de milagro, ¿no? No se insultarán en tus Bueno, vecinos. algunas veces se insultan. En los míos se insultaban y... No, depende, si hay momentos en que bordean, ¿no? O hay momentos, hoy yo soy vicepresidente de esta mi comunidad, y me manda la presidenta, que es mi cuñada, por cierto, una carta. Eso es una endogamia. Bueno, va. No, una mafia. La familia. Bueno, entonces me manda una carta que ha recibido de la vecina del tercero de un burofax diciendo que si no hay una respuesta para arreglar, que faltan en la escalera de entrada pusimos una silla para los adultos, para la gente con problemas de movilidad, y claro, se cargaron el pasamanos. Y entonces había cierta conciencia de que falta, pero la primera comunicación que tiene esta mujer con la presidenta es mandar un burofax. Dice, ¿qué estás construyendo comunidad, criatura? ¿O qué hacemos? ¿Te Pero contesto con otro burofax? ¿lo había intentado de otras maneras o...? No, mi cuñada no sabía ni de qué hablaba. Claro, a mí me pasó en Estados Unidos, cuando estuve allí. Yo llegué en septiembre y en Navidad. Éramos una casa, estas típicas americanas de 3 plantas, esas, pero que en cada planta vivía una familia, ¿no? Y abajo con la lavadora para todos y tal, bueno. Y la calefacción para todos. Y entonces estábamos en Navidad. Y a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, baja el vecino de arriba y me dice, ¿ese coche que está aparcado en nuestro patio de aparcar es suyo? Digo, no, mío no es. Bueno, ya he llamado a la policía. Digo, tú a punto de decir, ¿tú eres gilipollas? ¿Llamas a la policía y luego me preguntas?
¿Por qué no bajas? Me preguntas. Y si no soy yo, llamas a la policía. No sé si me explico. O sea, empiezas llamando a la policía. Y luego hablas conmigo. Pues vale. Mañana en tu coche una tachuela. Es decir, que hay gente que es muy peculiar. Pero bueno, las comunidades de vecinos no es un ejemplo de convivencia. Indican lo difícil que es la convivencia. Pero bueno, Sí, oye, sí, pues sé bueno. lo voy a intentar. Aún me quedan curros que hacer. Oye, si yo te contara a mí, me da la risa. Bueno, Pero bueno, haremos lo que podamos. vale, Félix, pues nada, ahí tenemos por ahí pendientes de los que se puede hablar. Siempre. De estos que no son de la inmediatez inmediata. Eh, si quieres, te aconsejo verla si puedes, algún ¿qué? capítulo. ¿Qué? La serie Estudios. ¿En qué plataforma? Yo creo que la tienen me parece que no sé si es de la primera o de Movistar. Si es Movistar no la puedo ver. No sé. Es F, curiosa, es curiosa, es curiosa. Primero porque está muy bien hecha. Y segundo porque, claro, los antidisturbios son lo que son. sí, dicen que están cabreados por ahí. Sí, que están cabreados, pero porque les toca bailar con la más fea, porque la primera que te dirige el de enfrente, claro, va a desalojar una casa, a desahuciar, un desahucio. Son pocos, y le dice el jefe al secretario del juzgado, oiga, no podemos desalojarlos. Llame usted al juez y diga que lo aplace. Llama, que lo desalojen ahora mismo. Sigue intentando, dice, oiga, que no podemos, y si lo hacemos, aquí va a pasar cualquier cosa. Porque claro, para 8 antidisturbios, 6, desalojar a 30 personas que, me explico, no están, no son cualquiera, son militantes, ¿no? De alguna manera, pues, y el juez le dice al secretario, ha dicho el juez que lo saque usted de ahí. Y dice, pues yo te soy con mi obligación, yo soy un mandado. Esto es la cadena de mando la tienes, ¿no? Y claro, se monta, ¿no? Y luego vienen los servicios internos, la vigilancia, las sanciones, me explico. Porque resulta que te has excedido. Y entonces, ¿qué pasa? ¿El juez era tonto o qué? Pues puede ser que el juego fuera tonto. ¿Y el jefe de policía no se entera de que va la vaina o qué? Al que le he pedido al que le he dicho que no podemos ir solamente un furgón, y me ha dicho, tenéis que ir porque no hay. Porque al principio empieza diciendo al jefe de policía, oiga, a un desahucio no se va con un furgón, se va con 3. Claro, se va con... Tienen que ir, oiga, que no se puede. Usted va. Y luego, Bien, sabes que cuando vienen las malas, la culpa el es más. el policía de abajo. Mm. Claro. En fin, Bien, está bien. Bueno, chaval, pues eso, pórtate bien, bueno, Félix. que estemos en ello, lo intentamos, ¿verdad? Pues sí. Se puede mejorar. Vale, hasta Hasta luego, luego. entonces. Hasta Hasta luego. luego.